Bendiciones, hermanos. Estamos ahora listos para poder iniciar una clase más de guerra espiritual. Les saluda Marily Díaz y estamos a punto de ver los mensajes subliminales. Aleluya. Pero para eso vamos a tener nuestra lectura para dar inicio a nuestra clase. Como siempre, dándole la bienvenida al Espíritu Santo en todo lo que emprendamos, siempre vayamos aconsejados por el Maestro. Amén. Vamos a leer en Salmos 34, en el versículo 4. Y la palabra dice así: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Oiga esto: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. Así que usted tiene que saber que el Señor está al control de todo lo que usted está haciendo. Si está aprendiendo guerra espiritual con nosotros, es porque Dios ha permitido que se abran estos espacios para poder bendecirle y poder ayudarle a que tenga un conocimiento pleno de la palabra respecto a la guerra espiritual. No somos los únicos que enseñamos, pero enseñamos de todo corazón para que el Señor pues vea el esfuerzo que hacemos para llegar a las almas cautivas. Recuerde que si usted quiere contactarnos, puede hacerlo vía Facebook, con mi muro personal Marily Díaz, también Casa del Alfarero Misión Internacional, y en mi fanpage que también está como Marily Díaz. Por ahí, hermanos, les estamos esperando para los que quieran venir y conversar con nosotros o pues de alguna manera exponer su caso para que en nuestra escuela asignemos un ministro para su caso y pueda ser ministrado. Así que comenzamos. Padre, te damos gracias por habernos permitido, Señor, llegar hasta aquí. Sabemos que tú eres el que tienes el control y clamo a ti que hoy puedas abrir nuestros sentidos, Padre Santo, para que podamos entender, Espíritu Santo y fuego, todo lo que tiene que ver con guerra espiritual en el tema de los mensajes subliminales. Sabemos que el tema es amplio, pero tú nos ayudarás a salir adelante conforme, Señor, a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús enviamos un vallado de ángeles alrededor de cada persona que nos ve, alrededor de nuestro ministerio y de todo lo que porta nuestro nombre. Aleluya, amén y amén. Oiga esto, el tema de ahora son mensajes subliminales. Los mensajes subliminales los encontramos en todos lados, en la radio, en la televisión, en el YouTube, en el WhatsApp, en el Facebook. En todos lados nosotros podemos encontrar mensajes subliminales. No necesariamente en las redes sociales, pero usted va por ahí y ve algún anuncio que la mercadotecnia le genera una necesidad a través de un mensaje subliminal, pero nosotros no vamos a agarrar por ese lado, sino que por el lado de cómo nosotros podemos protegernos para que esos mensajes no entren a nuestra vida. Aleluya. Dice la clase de esta manera: el mensaje subliminal es una señal diseñada para pasar por debajo de los límites normales de percepción natural. Eso significa que cuando usted esté en sus 5 cabales, no van a poder entrar. Sin embargo, cuando usted esté inconsciente, que esté durmiendo o de repente, iglesia, está viendo la televisión y su mente está así como medio perdida, ahí está entrando un mensaje subliminal. Oiga esto:
Es una palabra compuesta por dos palabras, que es sub, que significa por debajo, y liminal, que significa límites. Así que esta señal está diseñada para pasar por debajo de los límites de percepción humana. Aleluya. Para que estos mensajes lleguen a nuestras vidas, ellos tienen que utilizar diferentes vehículos. Por ejemplo, el enemigo o nuestro adversario, el diablo, utiliza diferentes vehículos para entrar a nuestra vida y gestar un mensaje subliminal en el ser humano. Oiga esto. Lo hace para la vida de los niños, lo hace para la vida de los jóvenes, pero también quiero decirte que lo hace para la vida de los adultos. Recordemos que en Juan 10:10 dice la palabra que el adversario vino a robar, a hurtar y a destruir. Y una forma de destruir la vida del cristiano es a través de los mensajes subliminales. Oiga esto. Cuando usted recibe el mensaje subliminal inconscientemente, cuando usted ya está consciente, entonces quiere o desea o anhela tener lo que en el subconsciente le fue gestado por el enemigo. Uno de los vehículos que se utiliza para poder enviar estos mensajes es la música. Oiga bien, el ritmo y la letra te inducen involuntariamente a tener acciones contrarias a la voluntad de Dios. Hablábamos en clases presenciales con el grupo de seminaristas que tenemos actualmente y decíamos que la música de antes era un poema. Exaltaban la belleza de la mujer y los atributos de las mujeres. Pero actualmente el enemigo está destruyendo la imagen de la mujer, está degradando, es pornografía auditiva. A tal grado que está, iglesia, destruyendo la portadora de vida. Está destruyendo la imagen de aquella mujer que se levanta como sacerdotisa espiritual de su casa, como aquel soporte espiritual dentro de casa. No significa que los hombres no sean sacerdotes de casa, claro que sí, pero normalmente si usted ve en las iglesias, la gran mayoría somos mujeres. Entonces, me refiero a que la música actual está degradando la imagen de las mujeres. Y si nosotros nos vamos un poco más adentro y vamos escudriñando, dependiendo la cultura, dependiendo el país a donde nosotros nos orientemos, nos vamos a orientar un poco como a las islas del Caribe, a los países africanos y toda la cuestión, y vamos a encontrar que las personas oriundas de aquellos países utilizan los ritmos, utilizan los instrumentos para atraer demonios y poder infectar con demonios a los hijos de Dios. ¿Y esto cómo lo hacen, hermana? Usando la tambora, creando ritmos que van a comenzar a dañar la mente de los niños o del ser humano en general. Y quiero decirte que hay ciertos espíritus que se mueven en la música o en ese tipo de ritmo caribeño. Está, por ejemplo, el espíritu Macumba, Shango y Sarabanda, espíritus de Metresalí, que promueven la promiscuidad, la pornografía y la lascivia, la lujuria, entre otras cosas. Entonces, cada ritmo que hacen con este tipo de instrumentos, por ejemplo, la tambora. La tambora es muy usada en los países del Caribe para generar estos ritmos y promover la lascivia, promover la lujuria. También ellos hacen rezos en medio de todo eso, claro está. Y con esos rezos hacen que los espíritus inmundos entren al cuerpo del ser humano
que inconscientemente los va adquiriendo porque se vuelven adictivos al ser humano. Oiga esto. El mensaje es inaudible. La mente consciente no puede recibirlo, pero la mente inconsciente sí, porque la mente inconsciente está profunda. Entonces el mensaje se va hasta donde se generan los pensamientos y usted inocentemente, cuando ya está en sí, comienza como a desear, como a necesitar lo que el enemigo puso en su inconsciente. Entonces, oiga esto, existen imágenes que son transmitidas de modo tan breve como la 10ª parte de un segundo, pero quedan penetradas en la mente por décadas, por años. Y estas son las imágenes satánicas y las imágenes pornográficas. Los mensajes subliminales pueden cambiar la actitud o el patrón de conducta de una persona que ya está, iglesia, siendo influenciada por los mensajes subliminales. Entonces, los mensajes subliminales excesivos se vuelven adictivos. De tal manera, iglesia, que si usted no lo detiene a tiempo, hay conductas que se tornan violentas. Vamos a mencionar una serie de ejemplos que hacen que los seres humanos cambien su conducta, pero muchas veces nosotros mismos como adultos estamos permitiendo estas actividades en nuestros hijos y les generamos un cambio de conducta que luego ya no podemos manejar. Uno de ellos son, por ejemplo, los retos cibernéticos, los juegos de video, las caricaturas que inducen a la introversión, o sea, parece que los niños son autistas. Y es realmente que el enemigo los ha retraído dentro de sí. Si usted ve a las criaturitas jugando con amigos imaginarios, póngale atención. Eso no está bueno. Los amigos imaginarios son demonios que vienen y roban la vitalidad, la inteligencia, aún me voy a atrever a decirlo, los dones para ser utilizados por entidades del mal. Recuerdo que había una caricatura hace un tiempo que se llamaba Ben 10 y uno de los personajes que estaba en esa serie decía que venía a cobrar el alma de un niño. Y cuando yo veía exclusivamente ese capítulo, yo prohibí completamente en casa que eso se podía ver. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede reclamar el alma es nuestro Creador, nuestro Señor Jesús, que Él es el que nos dio la vida y Él la puede quitar. Amén. Pero nosotros como padres tenemos que estar vigilantes a lo que nuestros hijos hacen con el teléfono, porque hoy con el internet tienen la ventana abierta y una infinidad de posibilidades de quedar poseídos, iglesia, con esos mensajes subliminales. Hay un juego cibernético que se llama, no sé si se pronuncia así, pero se llama Free Fire. Está cobrando muchas vidas de jóvenes que están alrededor del mundo. Otros están quedando poseídos y con suerte son liberados. Pero pasan por ese proceso por ignorancia, porque dejamos que nuestros hijos cambien su conducta y ya no los podemos controlar, iglesia. Entonces tenemos nosotros que ser tan vigilantes con lo que le permitimos a nuestros hijos. Está bien darles libertad, pero tampoco dejarles la rienda suelta. Oiga bien, muchos jóvenes han quedado poseídos por estar jugando la Ouija. Si ese es su caso, que usted está viendo este video, jugó la Ouija, pero nunca le ministraron, es necesario que vaya y busque ayuda en liberación, porque el enemigo va a coger su entendimiento y puede llegarlo a perturbar o perturbar a sus generaciones futuras.
Por otro lado, también ese tipo de juegos cibernéticos promueven el suicidio. ¿Se ha dado algún caso, de repente una noticia por ahí, que un niño se suicidó porque perdió la partida? O que un niño intentó violentar a su madre porque le quitó el teléfono y por culpa de ella perdió. Y así una infinidad de cosas, iglesia, que los llevan a retraerse dentro de sí, a cambiar su patrón de conducta. Hay niños que a través de lo que han visto en la televisión comienzan a tener confusión sexual. ¿Y esto qué significa, iglesia? Que ellos, un niño comienza a sentirse niña y viceversa. Recuérdense que ahora hasta por las redes sociales, hasta las mismas leyes están siendo promovidas por el diablo para hacer que el plan perfecto de Dios, iglesia, cobre un giro a favor del enemigo. Y por eso se están dando esas leyes diabólicas como la equidad de género y cuestiones así. Yo no estoy en contra de las personas que son bisexuales o que son homosexuales, no, porque Dios ama al pecador. Lo que pasa es que Dios abomina el pecado y todo lo que vaya contrario al diseño perfecto de Dios es abominable. Entonces nosotros tenemos que apoyar con amor y corregir en amor a nuestros hijos antes de que nosotros vayamos a tener que tomar otra decisión. Por ejemplo, tener a un hijo internado porque está cruzado, como le decimos aquí en El Salvador, o poseído. Pero la ciencia médica puede llamarle esquizofrenia. Acuérdense que esos videojuegos también les causan ansiedad, depresión y una infinidad de situaciones inestables emocionalmente, iglesia, a tal grado que está promoviendo la violencia entre padres e hijos. Que el Señor reprenda al diablo. Oiga esto. También promueven la masturbación y empujan a ver la pornografía. Mire, yo quiero que usted este día se haga una pregunta. ¿Pueden los niños estar endemoniados? Respóndase usted mismo. Pero la Biblia en el libro de San Lucas 9:37, Mateo 17 del 14 al 21, Marcos 9 del 14 al 29, habla acerca de diferentes historias. Por ejemplo, el niño lunático en un libro de la Biblia, creo que es en Mateo. El niño epiléptico también está así descrito en los evangelios. Es un niño que desde hacía, no dice que desde que nació, pero desde que tenía corta edad, el demonio lo tomaba, lo sacudía, lo hacía crujir los dientes y lo tiraba para matarlo, una vez en el agua, otra vez en el fuego. La ciencia médica le llama que esos síntomas son síntomas de una persona epiléptica, los que crujen los dientes, lo que cuando tienen los ataques de epilepsia les sale espuma por la boca y de repente además de alguno pierde el uso de razón y van quedando disecados y van perdiendo la vitalidad. Eso no es una enfermedad si lo vemos espiritualmente hablando, porque el mismo Jesús tuvo que intervenir para poder sanar a este muchacho epiléptico. ¿Y qué pasa con esta historia? Pasa que Jesús hace varias cosas. Número uno, le dice, espíritu sordo y mudo, da una orden, sal de él y no vuelvas más. Entonces el niño es tomado nuevamente por el demonio, lo sacude y lo tira al suelo y quedó como muerto. Pero Jesús lo levanta y lo incorpora nuevamente y el niño está
como si nunca hubiese pasado nada. Por otro lado, también Jesús le dice a sus discípulos que este género no sale si no es con ayuno y con oración. Por eso usted, si está aquí, tiene que entender que el ayuno y la oración son imprescindibles para que usted pueda ejercer ministración. Pero tampoco nosotros podemos decir, hermana, yo paso tantos días en ayuno, pero no tengo autoridad. Lo que pasa es, hermanos, que hemos dejado atrás los procesos. El proceso es el que te da la autoridad. El ayuno lo que te ayuda es a quemar tu carne para que crezca el Espíritu Santo en ti. Entonces, el proceso más el sacrificio es una amalgama espectacular para que se determine en usted la autoridad. Ok. Por otro lado, vemos a la mujer cananea. La mujer cananea dice de que estaban en la región de Tiro y Sidón y Jesús iba por ahí. Y la mujer conoció que era Jesús y fue y le dijo, Señor, ten misericordia de mi hija, está siendo atormentada por un demonio. Pero ¿por qué esa mujer sabía que estaba atormentada por un demonio? Porque en la región donde esta mujer vivía, en la región cananea, esas personas, era una región como decir en El Salvador, Izalco. Ya lo que conocen aquí saben que en Izalco se practica mucho la brujería y pues las personas que practican brujería saben identificar cuando son demonios. Y ella identificó que era un demonio que estaba atormentando a su hija. Yo puedo decir que esa fue retaliación la que la mujer tuvo. Quizás no le salió bien el trabajo y el demonio vino y tomó a su hija para atormentarla. Oiga esto, eso no está en la Biblia, es algo que yo estoy diciéndolo así, pero tenemos que aprender un poco a conocer historia regional de donde el Señor está hablando en su palabra. Por ejemplo, a las personas cananeas, perdón, a los brujos en esa región se les llamaba perros. Por eso Jesús le dice a ella que la comida es para los hijos y no para los perrillos. Pero ella le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella tuvo fe. ¿Por qué tenía fe la mujer si había practicado brujería o su familia practicaba brujería? Porque hay un poder supremo, un todopoderoso, un poder inimaginable, incalculable, que aún el mismo diablo sabe que solamente Jesús puede sacar a sus emisarios de maldad de la vida de los creyentes. Entonces, cuando esta mujer va donde Jesús, le muestra la fe que ella tenía, que él podía salvar a su hija. Entonces Jesús responde y dice, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Jesús no fue a su casa, pero lanzó la palabra y esa niña fue sana. Ahora bien, ¿por qué esa niña tenía ese espíritu inmundo? Probablemente su mamá o su papá practicaban brujerías y fue como un demonio heredado, ¿verdad? Porque eso puede pasar, una maldición generacional. ¿Cómo pueden entrar los espíritus inmundos a un niño, iglesia? Pueden entrar a través de sus padres, como les decía, en maldición generacional. Pueden entrar por videojuegos, pueden entrar por maldiciones habladas, pueden entrar, iglesia, por hacer esos juegos satánicos o de artes ocultas por ignorancia, los hacen, luego quedan poseídos y hay que ayudarlos. Oiga lo siguiente. La mujer cananea era bruja y vivía en una región donde solo habían brujos. Entonces, en esa época, según la historia bíblica, ellos eran llamados perros y es por ello que Jesús le llamaba perrillo. Oiga esto, pero había algo que esa mujer tenía diferente cuando llega donde Jesús. ¿Qué es lo que tenía diferente? Ella creía que Jesús tenía poder.
Ella sabía y reconocía que era un demonio quien atormentaba a sus hijas. Y que solamente a través de Jesús Dios podía sanar a su hija. Por eso ella fue y se humilló y Jesús liberó a su hija. Oiga esto, pero no hay que demonizarlo todo. Aquí tenemos que entender muchas cosas. ¿Y qué vamos a entender? Una de esas está en Proverbio 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Wow, ¿qué me quiere decir, hermana? Corrija a sus hijos. Corrija a sus hijos, pero hay niños de 4 o 5 años gobernando a los padres. Hello, ubiquémonos, iglesia, porque cuando nosotros no corregimos a nuestros hijos, afuera en la calle van a hallarse personas que los hacen creer y les fingen amor y que son familia, y entonces se van para la calle y ya no quieren estar en la casa. No nos vayamos muy lejos. El caso de las pandillas es así. Y comienzan a tener una rebeldía en casa. Eso no son demonios. Eso es que le faltó corrección en casa, la mano rigurosa. Pero ahora bien, también vayámonos a Efesios 6:14, que dice, en el 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No los moleste por cualquier cosa, hombre. Si ya están educados, no hay necesidad de gritarles, no hay necesidad hasta ni de castigarlos, porque cuando ellos están haciendo algo que no les conviene hacer con una mirada, el papá tiene que hablar con ellos. Y un consejo, si usted afuera de casa le dice al muchacho, ya vas a ver lo que te va a pasar cuando llegues a la casa. Cuando llegue a la casa, castíguelo. El problema es que estamos diciendo, ya vas a ver lo que te va a pasar. Y cuando llega a la casa, no lo castiga. El muchacho sigue haciendo su voluntad y sigue, hermanos, sigue comportándose rebelde a sus anchas porque no hay un papá y no hay una mamá que ponen mano dura en casa. Dios no le va a castigar eso. Cierta vez estábamos hablando con mis hijos. Yo castigué en 2 oportunidades, castigué bien fuerte a mi hija y yo me arrepiento, le pedí perdón a Dios y a mi hija también. Estábamos pasando un proceso y la frustración que yo tenía me la desquité con ella. Pero un día en su inocencia ella me dice de que yo podía ir presa. Y entonces dije yo, sí, bueno, voy a ir presa, pero usted se va a quedar en casa. Estaba pequeña mi hija. Son cosas que les enseñan en el colegio. Realmente tienen razón de ser porque hay personas que también revientan a sus hijos o que hasta los mandan al hospital, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros comenzamos a dejar que el Señor obre en nosotros y tenemos un cambio genuino, también nuestras generaciones cambian. Porque yo le voy a ser sincera, en ese tiempo yo había perdido casi la autoridad sobre mis hijos, pero me sometí a Dios, que Dios me cambiara a mí, afirmara mis pasos y todo el entorno comenzó a cambiar. Así que hoy en casa no se escuchan gritos, sino que cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y se hace iglesia. Claro, eso es un ejemplo. Usted tiene su ejemplo, otros tienen otro ejemplo, y no es que seamos santos ni seamos puritanos. Lo que pasa es que necesitamos entender realmente lo que la palabra nos habla. Como padres, no queremos corregir a nuestros hijos, pero si yo no le corrijo, otro allá afuera va a venir y a corregirlo. Así que si usted ama a su hijo, corríjalo, porque aún Dios en su palabra dice que él corrige al hijo que ama, al hijo que ama. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí
Y quiero decirles que en la próxima clase vamos a ver elementos proféticos más un código espiritual que Dios nos ha enseñado por misericordia para poder ayudar a las personas que ya están endemoniadas, ¿verdad? Que no tienen uso de razón o que ya están manifestadas al momento que usted está ministrando. Y ese es un arma que puede ayudarle muy eficazmente en la liberación. Los espero en la próxima clase, a donde veremos esos elementos proféticos para la liberación. Que el Señor les bendiga. Padre, te doy gracias por esta clase, mi Dios. Sé que tú abrirás la mente al entendimiento de todo aquel, mi Dios amado, que esté tomando las clases. Gracias por todo lo que haces, Señor. No nos dejes solos, Espíritu Santo. Llénanos más de ti, Señor, y ayúdanos a encaminarnos en este tema de la guerra espiritual, Padre Santo, para que cuando el enemigo quiera llegar, Señor, tú estés ahí con nosotros para poder, Señor, hacerle frente al enemigo y ayudarnos a ganar nuestra batalla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.